Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En la clase de hoy aprenderemos cómo decir la hora en inglés. Comencemos. El día de hoy aprenderemos a decir la hora en dos formatos, formato digital y formato del reloj analógico. Pero antes es muy importante saber cómo preguntar la hora en inglés. Para preguntar la hora decimos what time is it, what time is it, what time is it. También podemos decir what's the time, what's the time, do you have the time, do you have the time. Son tres formas que podemos utilizar para preguntar la hora. También existen otras maneras, otro tipo de preguntas, y si desean verlas pueden visitar el blog actualinglesblogspot.com y ahí van a encontrar mucha más información y también van a encontrar ejercicios descargables para que practiquen en casa. Además, también es importante que dominemos ciertas palabras claves que se van a repetir independientemente si estamos hablando de hora digital o de hora en reloj analógico. Esas palabras claves son it's, que es cómo inicia la oración para nosotros responder a la pregunta what time is it. Para decir qué hora es, siempre vamos a iniciar diciendo it's. ¿Y qué significa it's? Para nosotros en español va a tener la traducción es o son dependiendo del contexto. Si es una hora, por ejemplo, it's 1 o'clock, es la 1 en punto. Pero si fuese las 3, it's 3 o'clock, son las 3 en punto. En el caso de inglés, siempre va a ser it's. Para nosotros puede ser es o puede ser son, dependiendo de la hora. La siguiente palabra clave que es muy importante es o'clock. O'clock. O'clock significa en punto, una hora en punto. It's 1 o'clock. Es la 1 en punto. Aquí está. It's, que siempre inicia de esta forma la oración, la respuesta. La hora, aquí 1 podría ser 1, 2, 3, etc. Y o'clock, cuando nos referimos a una hora en punto, vamos a utilizar esta palabra. Ahora vamos a explicar cómo decir la hora digital, que es muy fácil y les va a gustar mucho. Como les comentaba, primero vamos a empezar con las horas en punto. Si estamos hablando de horas en punto, vamos a usar la palabra o'clock. Aquí tengo algunos ejemplos. La 1 en punto, it's 1 o'clock. Las 2 en punto, it's 2 o'clock. Las 3 en punto, it's 3 o'clock. Las 4 en punto, it's 4 o'clock. Y así sucesivamente hasta llegar a 12. ¿Qué sucede cuando es, por ejemplo, la 1 y 1, las 2 y 1? Porque esta característica de la hora digital es que vamos diciendo la hora minuto a minuto. Entonces, si yo miro el reloj y son la 1 con 1 minuto, ¿cómo se dice eso en inglés? Pues muy fácil. Se dice it's 1:01. Y de los números del 01 al 09, el 0 se dice O. De igual manera que lo hacemos con los números telefónicos. Entonces no decimos it's 101, no. El 01 o el 0 específicamente se dice O. Si fuesen la 1 y 5, it's 1:05. La 1 y 2, it's 1:02. La 1 y 9, it's 1:09. ¿Qué sucede cuando llegamos a la 1 y 10? Seguimos diciendo los números tal cual ellos son. La 1 y 10 it's 1:10. La 1 y 14 it's 1:14. La 1 y 30 it's 1:30. La 1 y 59 it's 1:59. ¿Qué es súper importante saber para decir la hora con este formato? Pues es muy importante saber decir los números. Entonces, si ya usted se sabe los números, pues va por buen camino porque se le va a hacer muy fácil decir la hora en este formato. Si necesitas
aprender los números, pues yo te recomiendo que empieces justamente por ahí, a que aprendas a pronunciar bien los números y ya se te va a hacer mucho más fácil decir la hora con este formato. Ahora vamos a pasar a aprender cómo decir la hora usando un reloj analógico. ¿Qué es un reloj analógico? Son estos tipos de relojes que pueden traer acá numeritos, algunos traen puntitos, otros traen unas lineecitas y se caracterizan porque los leemos en intervalos de 5 minutos. Intervalos de 5 minutos. En cuanto a los minutos, en cuanto a las horas, pues aquí lo podemos ver, 12, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar aquí a 11. ¿Qué más nos interesa de este reloj? Pues para leer la hora en este formato nos interesa que esta aguja más pequeñita es la aguja que va a indicar la hora. Y esta aguja que está aquí, que es más grande, nos va a indicar los minutos. Y es muy importante tener el uso de estas dos agujas muy claro. En algunos relojes vamos a encontrar una tercera aguja que indica los segundos, pero por ahorita no nos es tan importante. Entonces, vamos a dividir imaginariamente el reloj en dos partes. Recordemos que las agujas del reloj giran en este sentido, de derecha a izquierda. Entonces, cuando la aguja que mide o que indica los minutos se encuentra en esta parte, moviéndose hacia la derecha, hasta llegar aquí a 30, vamos a utilizar una palabra clave muy importante que es past. Y cuando empieza a subir aquí, vamos a usar la palabra to. Ya les voy a explicar más a detalle cómo funciona esto. Entonces, si la aguja que indica los minutos está acá, en este extremo del reloj, en este lado, ella nos va a indicar cuántos minutos han pasado después de la hora actual. Por el contrario, si la agujita está de este lado, por ejemplo, que esté aquí, 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 en alguno de estos laditos, ella nos va a indicar cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Veamos. Bueno, sabemos que aquí si la aguja están acá, las dos juntitas, va a ser una hora en punto y decimos o'clock, por ejemplo, is 1 o'clock, is 2 o'clock, is 12 o'clock, qué sé yo. Y cuando se empieza a mover la aguja hacia acá, hacia el lado derecho, recordemos que estos relojes se leen en intervalos de 5 minutos. Entonces aquí va 5, 10, 15, 20, 25, 30. Si la aguja se mueve hacia acá y se coloca en este punto, vamos a decir it's 5 past. ¿Qué significa eso? Significa que han pasado 5 minutos después de la hora de la que yo estoy hablando. Supongamos que estoy hablando de que son las 12. Entonces, si la aguja que indica la hora está en el 12 y la que indica los minutos está aquí, entonces han pasado 5 minutos después de las 12, es decir, son las 12:05. Si está aquí, han pasado 10 minutos. It's 10 past 12. Aquí vean que he dejado el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque ahí vamos a indicar la hora de la cual estemos hablando, la hora que la aguja de los horas nos esté indicando. Si han pasado 15 minutos, vamos a decir is a quarter past o it's quarter past. Y igual indicamos aquí la hora. Si son 20 minutos, is 20 past. Han pasado 20 minutos después de la X hora que estemos hablando. Si son 25 minutos, is 25 past. Si es media hora, it's half past. Son 30 minutos que han pasado después de la hora que estamos hablando. O podría decir is 30 past también.
Veámoslo en una oración completa. Acá he puesto las agujitas de colores para que sea mucho más fácil notarlas. Aquí está indicando la aguja de la hora, el 12, y la aguja de los minutos está ubicada en el 10. Entonces, ¿qué significa? Que han pasado 10 minutos después de las 12 o son las 12:10. Entonces, en inglés decimos it's 10 past 12. Han pasado 10 minutos después de las 12. Y aquí se los he indicado. It's, que siempre vamos a empezar diciendo esta palabrita. Luego, la cantidad de minutos que han pasado. Va a depender de dónde se vaya ubicando la aguja. En este ejemplo, pues está ubicada en 10. Past, que esta palabra siempre va a estar acá porque nos va a indicar cuántos minutos han pasado justamente. Y por último, vamos a mencionar la hora, pues la hora que la aguja que indica la hora nos está indicando en el reloj. ¿Qué sucede cuando la agujita de los minutos empieza a subir? Porque ella va de derecha a izquierda, entonces llega al minuto, a los 30 minutos y después empieza. Cuando ella empieza a subir, cambiamos un poquito la forma de decir la hora, porque acá lo que nos vamos a enfocar es en cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Entonces, faltan, por ejemplo, 25 minutos para la 1. It's 25 to, y aquí igual hay que dejar un espacio para indicar cuál es la hora siguiente. Si faltan 20 minutos para la siguiente hora, entonces vamos a decir it's 22 e indicamos la hora. Si lo que hace falta son un cuarto de hora o 15 minutos, entonces vamos a decir it's a quarter to e indicamos la hora. Si lo que hacen falta son 10 minutos para la siguiente hora, decimos it's 10 to. Y si lo que nos hacen falta son 5 minutos, decimos it's 5 to. Entonces, vean acá lo de las palabras claves. Si esta aguja está acá, usamos la palabra past e indicamos cuántos minutos han pasado. Si la aguja está de este otro extremo del reloj que va subiendo, entonces nos vamos a enfocar en indicar cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Veamos aquí un ejemplo. It's 20 to 1. Faltan 20 minutos para la 1. Empezamos diciendo it's, que siempre va a estar ahí, siempre hay que mencionarlo. Luego, 20, que está acá, es la cantidad de minutos que faltan para la siguiente hora. O sea, cuántos minutos faltan para la 1. To, que significa para, y one, que aquí lo he anotado con rojo, es pues la hora siguiente. Básicamente es eso. Vamos a ver algunos ejemplos, más ejemplos para practicar esto. What time is it? ¿Qué hora es en ese reloj? Puedes pausar este video en este preciso momento y con la teoría que ya hemos visto, tratar de hacer la hora y después revisarla junto conmigo. Entonces, decimos que aquí es it's 25 to 3. ¿Por qué? ¿Por qué it's 25 to 3? Acá podemos ver que está la aguja que indica la hora, que es la aguja más chiquita, y vean que ella se va a ir moviendo, está aquí más cerca del 3. Estamos hablando de que son las 2:35. Otra cosa que me preguntan mucho es, teacher, ¿cómo hago cuando queda ahí que no está justamente encima del 6, no está justamente encima del 7? Pues bueno, cuando se acostumbra que con este tipo de formato, este tipo de hora, lo redondeamos, por decirlo de alguna forma, a la que esté más próxima. En este caso acá está más próximo al 7, o sea, a los 25, faltan 25 minutos, en realidad podríamos decir que falta un poquito más, pero se redondea y vamos a decir que faltan 25 minutos para las 3.
que es la siguiente hora. O sea, faltan 25 minutos para las 3. En español también lo decimos así, faltan 25 minutos para las 3. Y por ese motivo fue que usamos este, esta preposición aquí para indicar cuántos minutos es lo que faltan para la siguiente hora. Para decir esta hora es muy importante practicar porque a veces nos tendemos a confundir ya que no la utilizamos tanto, tendemos a utilizar más la hora digital, pero decir la hora con este formato es muy importante, bien sea si nosotros queremos expresar la hora así o que alguien nos diga la hora en ese formato y nosotros, pues es muy importante que comprendamos lo que nos están diciendo. Veamos otro ejemplo. What time is it? ¿Qué hora es aquí? Igual puedes pausar el video, analizarlo un poquito y me dices qué hora es. What time is it? ¿Qué hora es? It's 10 past 10. Mira que acá la aguja chiquita está ubicada en el 10 y la aguja grande que indica los minutos está aquí ubicada en el 2, que ya sabemos que pues indica que son 10 minutos lo que ha pasado porque se manejan intervalos de 5 minutos, 5, 10, 15 y así sucesivamente. Entonces, it's 10 past 10. Seguimos practicando. Ahora sí, what time is it? ¿Qué hora nos está indicando este reloj? Vamos a ver. Dice que it's half past 4. Y lo que les comentaba anteriormente, aunque la agujita se vaya corriendo un poquito, lo vamos a redondear a la que esté más próxima. En este caso está mucho más próxima a los 30 minutos, o sea, han pasado 30 minutos después de las 4. Quiere decir que han pasado o que faltan 25 minutos para las 5. Está más próxima la aguja aquí al 30. Uno más. What time is it? ¿Qué hora es en este reloj que nos está indicando? Dice que it's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Falta un cuarto para las 10. Aquí está la agujita que indica las horas. Ya se va acercando a las 10. Solamente faltan 15 minutos para las 10, es decir, son las 9:45. Y aquí está la aguja que nos indica los minutos. Entonces está más cerca de acá del 9, entonces vamos a decir que falta un cuarto para las 10. It's a quarter to 10. Un ejemplo más para que les quede bien claro este tema. What time is it? It's 20 past 2. Entonces, igual me fijo, aquí está la aguja que indica la hora, son las 2 de la tarde y han pasado 20 minutos después de las 2 de la tarde. It's 20 past 2. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta lección donde hemos aprendido cómo decir la hora en su formato digital y en el formato que usamos en el reloj analógico. Espero que les haya gustado mucho esta lección, que vayan al blog y descarguen el material para que practiquen en casa. Este formato de hora es muy importante comprenderlo, aprenderlo a decir y pues los espero en el blog también para que descarguen estas actividades. Hasta la próxima y no te pierdas los próximos videos que estoy publicando una vez a la semana. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides suscribirte. Seguiremos subiendo más lecciones. Hasta la próxima.